Novedades de la ciencia y en estos tiempos de pandemia con don Daniel Silva en Planeta Futuro. ¿Cómo estás, José Luis Repening? ¿Todo bien, pues? ¿Todo bien? Sí. Nosotros traemos algunas noticias que son algo preocupantes, tenemos que decirlo de frentón. Esto está recién sacado del horno, está pasando en este momento en Europa, porque en Francia, en el noroeste de Francia, hay una alerta amarilla, podríamos decir, porque en este detectar, ¿no?, nuevas variantes de coronavirus, en la medida que el coronavirus se sigue transmitiendo, puede haber mutaciones, ¿no?, y hay nuevas variantes. Hay algunas variantes de preocupación que ustedes ya conocen, la sudafricana, la brasileña, también la de Reino Unido, ahora la de Estados Unidos. Bien, en Francia han detectado una nueva variante que aparentemente hasta ahora tiene una nueva función. ¿Cuál es? Eludir el PCR. El examen molecular que está validado por todos, ¿no?, para poder detectar los casos positivos de infección por coronavirus. Han habido 8 casos, son solo 8, pero llaman mucho la atención y es por eso que el ministro de Salud entregó este comunicado y dijo que estaban investigando porque son 8 personas que salieron negativas al PCR, pero que después detectaron que sí tenían el coronavirus. Por lo tanto, y todos tienen la misma variante de SARS-CoV-2 y por lo tanto lo que están diciendo acá es que probablemente estemos frente a una variante nueva, pero una variante que no sabemos si es más transmisible, no sabemos si es más infecciosa, si provoca una enfermedad más letal. Sí sabemos que aparentemente lo que podría estar produciendo es la evasión, eludir, ¿no?, el examen PCR, y eso puede ser complicado, porque eso obviamente es parte importante de la estrategia de poder detectar los casos y aislarlos. Claro, seguramente no lo detecta el PCR, pero, por ejemplo, desarrolla síntomas o a través del examen de la inmunoglobulina, efectivamente podrían detectar que tienen los anticuerpos. Entonces, claro, es bastante extraño. Vamos a estar conversando más de este caso. Hemos pedido algunas declaraciones. No sé si todavía las tenemos. Sí, escuchemos porque le preguntamos a un virólogo justamente cómo es posible que una variante de coronavirus pueda eludir un examen molecular. El test de PCR consiste en una reacción en cadena que amplifica o copia regiones o partes específicas del material genético del virus para hacerlas detectables. Si una de esas regiones específicas cambia o muta, esta podría no ser amplificada por el PCR y de esa forma no ser detectada como un caso positivo. Sin embargo, no todos los tests amplifican las mismas regiones del virus y varios de ellos, de hecho, están dirigidos contra 2 o 3 regiones distintas, de manera que si una de estas falla debido a una mutación, las otras 2 pueden seguir arrojando un resultado positivo. Vamos a estar muy atentos en todo caso con lo que pasa con esta variante y con la evolución justamente de estos exámenes, a ver si efectivamente estaríamos frente a una variante que logra eludir la acción de los exámenes PCR. Vamos a avanzar con otro tema muy importante que es la discusión del momento sin duda alguna en Europa. La OMS, también la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, están discutiendo justamente durante toda esta semana qué es lo que está pasando con la vacuna, la formulación de Oxford y AstraZeneca. ¿Por qué? Porque se han detectado hasta el momento, según cifras oficiales, 37 reportes, 37 de 17 millones de personas vacunadas, 37 reportes de problemas de trombos, de coágulos en la sangre. Y es por eso que ya una quincena de países en Europa han suspendido por el momento la vacunación con esta formulación. Habíamos dicho inicialmente en Planeta Futuro que esto respondía a un lote específico de la vacuna. Sin embargo, han habido algunos reportes durante el fin de semana que estarían hablando de otras vacunas, me refiero a otras inyecciones, ¿no?, de otro lote distinto, y es por eso que muchos países han tomado la determinación de detenerse mientras se investiga. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, generó hoy día una confirmación. Justamente su directora habló. ¿Y qué fue lo que dijo respecto de esto? Y esto es muy importante también para que no se genere un efecto de pánico, un efecto de desconfianza en todo el mundo respecto de la vacunación. Mire. El número de eventos de trombosis en las personas vacunadas no parece ser mayor al observado en la población general. Así que mientras se desarrollan investigaciones, nosotros seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención de COVID-19 y en el riesgo de la hospitalización y muerte supera el riesgo de estos supuestos efectos secundarios. Aquí hay que entregar varios datos, ¿eh? La certeza científica se basa en consenso, se basa en evidencia y hasta el momento
no hay ninguna muerte relacionada a ninguna vacuna en el mundo. Ojo con las cosas que se comparten a veces en redes sociales o que se dan como verdades o posverdades, porque es directamente desinformación. Otro elemento muy importante también, lo decían los médicos, los trombos, los coágulos son un efecto también del coronavirus. Hay personas, o 1 de cada 4 casos graves de COVID-19 genera trombos. Sí. Por lo tanto, cuidado al momento de atribuir justamente esto a la vacunación. Por ahora, la OMS y también la EMA siguen recomendando la vacunación. Y otra cosa muy interesante, ¿qué pasa con los ensayos clínicos? Esta fue una vacuna que fue ensayada en fase 3 en muchos países del mundo. Eso es un estudio multicéntrico. Chile, de hecho, fue uno de los países que sigue desarrollando ese estudio. Conversamos también con el médico que está a cargo de esto, que tiene acceso exclusivo, además privilegiado, a conversar con todos los encargados de los ensayos clínicos en el mundo. ¿Ellos observaron algún problema como esto? Mire. Y hay otro antecedente importante, que los estudios clínicos que se han llevado hasta el momento no han demostrado ningún evento trombótico que haya puesto en peligro la vida de ningún paciente. No ha demostrado ningún evento trombótico, de acuerdo a una reunión que yo tuve hace una semana atrás con los investigadores internacionales de la vacuna. Y pregunté, y no hubo una respuesta afirmativa de ninguno. Entonces... Eso es importante que esto quede muy claro. Dos noticias que también han sucedido durante esta jornada. Venezuela ya determinó que no va a aprobar esta vacuna. Ellos no la tienen todavía, pero ha dicho que no la van a aprobar en su país. Eso es una cosa. Sin embargo, al mismo tiempo, y esto es una información importante, Canadá ha dicho y recién aprobó el uso de esta vacuna para mayores de 65 años. Son dos países que van en dos direcciones opuestas. Chile todavía no recibe cargamento de esta vacuna. Tenemos contratos por al menos 4 millones de dosis y el ISP está en conversación hasta ahora con la EMA, con otras agencias reguladoras para tomar una decisión al respecto mientras se esperan estos estudios. Avanzamos, señor Repening. Porque, bueno, ustedes veían el caso de un niño de 6 meses que lamentablemente fue inoculado por error con una vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué mencionamos eso? Porque faltan datos, faltan estudios para saber si esto es seguro, si es eficaz en niños. Y esto es lo que ha comenzado ya en Estados Unidos. Moderna, este laboratorio biotecnológico, ya ha anunciado que comenzó a desarrollar un estudio clínico fase 2-3 mezclado con niños de entre 6 meses y 12 años de edad. Es una tremenda noticia para seguir inmunizando a la población de todas las edades. Decir también que junto con Pfizer son los dos primeros laboratorios en desarrollar una vacuna de última generación, y también Pfizer está desarrollando ya un estudio con niños de entre 12 y 15 años. Serían adolescentes, y próximamente también va a desarrollar un estudio fase 3 con niños pequeños también para poder ver la seguridad y eficacia de esta dosis. Vamos a seguir avanzando también y ahora volvemos a nuestro país y continuamos con el tema de los niños. ¿Por qué? Porque hay pocos datos. ¿Cuántos niños se infectan? No lo sabemos bien porque muchas veces la pesquisa no se hace en los niños. Sabemos hasta ahora que los niños se enferman menos, es lo que creemos, pero además que sus cuadros son menos graves, también son más leves, sobre todo en lo que es cuadros respiratorios. Pero atención, faltan estudios, y es muy importante porque Chile acaba de poner una piedra fundamental en esto. El hospital Ezequiel González Cortés, que es un hospital de referencia de niños en nuestro país, ha hecho y ha publicado el estudio más grande del mundo hasta el momento con niños que han tenido COVID-19 pediátrico. Y atención, porque han descubierto cosas muy importantes para que usted sepa, para que no mire quizás a menos el virus en los niños. Señor director, vamos a ver las gráficas que hemos preparado, que son parte de este estudio que ha hecho el hospital junto con científicos de la USACH. Miren, síntomas neurológicos, y esto es muy importante, de COVID pediátrico. Quizás a nivel respiratorio no impacta mucho, pero a nivel neurológico sí. Miren, niños con coronavirus, 90 fueron. Niños con síntomas neurológicos, 21. Los niños que finalmente calificaron para el estudio fueron 17. ¿Cuáles son los síntomas que ellos detectaron? Vamos, señor director, con esa gráfica. Esto es bien relevante. Mire, cefalea, debilidad muscular, crisis epiléptica, alteración del gusto, alteración del olfato y también un caso de encefalopatía. Me equivoqué ahí. Ahora, ustedes dirán, ¿a quién le pasa eso? ¿Le pasa al niño cuando tiene la infección? ¿Le pasa después? Se lo preguntamos a una de las científicas que lideró esta investigación. Ponga atención. Por lo general, se da después y unas semanas después. Y de hecho tuvimos casos de pacientes que tuvieron síntomas leves de COVID o incluso sintomáticos. Después hicieron PIMS o otras enfermedades, por ejemplo el Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico establecido que también es inmunomediado.
después, semanas después de la infección. Muy importante, felicitaciones también por este estudio, el más grande hecho hasta el momento. Eso es para que ustedes sepan que los niños pueden tener síntomas neurológicos semanas después de haber tenido COVID o incluso también a raíz de este síndrome PIMS, que puede ser muy grave, más grave que el COVID. Sí, pues tremendo, ¿no? Sí, hemos tenido noticias bien preocupantes respecto a eso. Por eso también el llamado a no descuidar a los niños. No, en ningún caso, y también para las autoridades para poner atención en el tema de la vuelta presencial a clases. Vamos con un tema muy importante y esta es una pregunta que se hacen muchos. ¿Se puede vacunar a una persona que tiene alergia alimentaria o que tiene alergia a los medicamentos? Todavía no existe mucha claridad al respecto. La instrucción es que todas las personas pueden vacunarse, excepto las personas que tengan alguna anafilaxia, una reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna. Todo el resto puede vacunarse. ¿Por qué estamos comentando esto? Porque el ISP ha liberado información que es muy valiosa. Vamos a ver, señor director, ese reporte, el informe de reacciones anafilácticas a las 2 vacunas entregadas en Chile entre el 24 de diciembre y el 2 de marzo. Hasta ese momento habían 3.671.086 dosis inoculadas. ¿Cuáles son el reporte oficial de reacciones anafilácticas para las personas que temen justamente esto? Vamos a ver esa gráfica, señor director. Miren, 62 reportes hasta ahora de más de 3 millones de personas vacunadas. 17 han sido investigadas, 9 se confirmaron, 3 de Pfizer, 6 de Sinovac. Ninguna de carácter completamente grave, ¿eh? Ojo con esto, es muy, muy importante. Si ustedes lo ven, 9 se han confirmado de 3 millones de personas vacunadas para que las personas también tengan confianza. Ahora, ¿cuál es la recomendación para la población que aún no se ha vacunado o a lo mejor a quien ya se puso una vacuna y tuvo una reacción? La única contraindicación que hoy día tienen estas vacunas es justamente reacciones alérgicas graves o anafilaxia que se hayan presentado con algún componente de la vacuna, ¿cierto? Esa es la primera o la contraindicación más clara que tiene la vacuna. Las personas que hayan recibido ya la primera dosis y presentaron una reacción alérgica grave o de anafilaxia tienen contraindicada la segunda dosis de esa misma vacuna, ¿cierto? Eso es súper importante. Y también para entregar digamos, un mensaje de tranquilidad, hay también reacciones adversas o alérgicas que se presentan que no necesariamente van a ser graves. Claro, no necesariamente un choque anafiláctico, como dice muy bien ahí la doctora, pero evidentemente si uno tiene algún tipo de antecedente de alergia con características anafilácticas, las típicas personas que tienen que andar con un shot de adrenalina para... siempre es bueno informarlo cuando uno va a llegar al vacunatorio. Hay que informarlo. José, quiero cerrar con algo importante. Por favor, ponga atención con esto. Una buena noticia también, Andrea, porque hace algunos días hablábamos de un hogar, de un hogar de ancianos en Ancud. ¿Te acuerdas que tuvo un brote importante? De 52 residentes entre 60 y 90 años o más con enfermedades crónicas, se infectaron 51 de 52. La mayoría había recibido una dosis de Sinovac, ¿no? Hasta el momento, por lo menos la semana pasada, ninguno había tenido ningún problema, más allá de un caso leve, ¿no? Una persona murió, pero fue justamente una adulta mayor que no se quiso vacunar. Sin embargo, ayer nos enteramos, y esto es una buena noticia, que todo el resto ya fue completamente dado de alta. No falleció ninguno. Esa es la noticia que queríamos decir. Buena noticia. 1.000.000 de gracias, don Daniel. A ti.